Yo, pues hombre, que nací en un campo andaluz, que me machacaron los señoritos allí, que hubo uno que me echó el caballo porque me metí las manos en una ocasión en el bolsillo, porque estábamos llenando un remolque de piedras allí por la mañana en un mes de enero que caían unas heladas, y al coger las piedras heladas pues te puedes imaginar cómo se te quedaban las manos. Y bueno, en esa edad que tenía yo, de 15 años, tal, me metí las manos en el bolsillo y es que me echó el caballo encima. O sea que yo he sufrido esto, he sufrido el señoritismo andaluz. Bueno, ¿y qué les digo yo ahora, después de ver esos cuadros, esa obra de Cristóbal Toral? ¿Cómo se puede pintar tan bien, verdad? ¿Cómo se puede pintar tan bien, Cristóbal? Bueno, es cuestión de aprender el oficio. Tú no te has callado nunca. Yo creo que lo mejor que tenemos los artistas es poder ser libres. La libertad es lo que nos define al artista, al auténtico intelectual. Entonces, en un mundo tan condicionado, con tantos prejuicios, con tanto, como digo, condicionamiento a todos los niveles, el poder tener esa libertad de poder decir lo que tú sinceramente piensas, y que, bueno, pues puede molestar a algunos, pero que tú te comportas pues como debe comportarse un artista, con plena libertad. Y en ese sentido, yo cuando he tenido que criticar ciertas tendencias, ciertas cosas, pues he criticado desde mi punto de vista, pero siempre he querido aclarar una cosa, porque así dicho, hombre, es que has criticado ciertas vanguardias, ciertas cosas. No, jamás yo como pintor puedo criticar la vanguardia. La vanguardia para un artista es lo más importante. Y cuando a mí alguien me ha preguntado, algún periodista me ha preguntado, oye, ¿qué pintor moderno le interesa a usted? ¿Qué pintor? He dicho, Velázquez. Dice, hombre, pero Velázquez es un pintor clásico. No. Velázquez, mirar el pasado, aparentemente, es como decir, bueno, es que mira el pasado. No, mire usted, yo miro el pasado, pero miro la modernidad del pasado. Porque, claro, Velázquez en su momento fue un vanguardista, fue un pintor ahí que ahí está la modernidad, no digamos en Goya. Entonces, la vanguardia es fundamental para un artista, para que el arte se mueva, para que el arte avance. La vanguardia tiene la hermosura de romper ahí con muchas cosas, de arriesgarse. Esa es la esencia del arte. Ahora que dices estas cosas, Cristóbal, la vanguardia, la modernidad, el progreso, Miguel Delibes decía que lo más progresista es conservar. ¿Qué te parece a ti eso? Conservar esa vanguardia y eso bueno que ha ocurrido en el pasado, eso es fundamental. Porque, y además es que el pasado es muy importante, porque curiosamente todos los grandes artistas, los más modernos, siempre han mirado el pasado, siempre. Goya ya era un entusiasta de Velázquez, pintores como Bacon. Bacon iba a Madrid, ya cuando era un hombre muy en Madrid, claro, muy conocido, muy importante, pues ya el Museo del Prado le abría exclusivamente para que él pudiera ver las obras del Prado en solitario, ¿no? Un artista del siglo XX totalmente emocionado con lo que podía ver en el Prado. Entonces, es muy importante el mirar el pasado para poder entender precisamente la modernidad. Esto que tú dices, porque es muy del comportamiento de determinada clase política y sobre todo de determinados partidos o de determinada ideología de derechas, que respetan más a los que les insultan y a los que les critican y a los que se meten con ellos que a los que no. Es decir, los respetan muchísimo más
y les dan mucho más. Pero es por el complejo, es por falta de personalidad en el campo cultural. Y es lo peor que se puede tener, complejo. Complejo en cualquier área de la conducta humana. Tener complejo es horroroso. Y el PP no consigue quitarse ese complejo en el campo cultural, no consigue. Pero tú no tienes ningún complejo para decir estas cosas y muchas más. Ni complejos, ni complejos, ahora lo va a contar, lo va a contar Cristóbal, ni complejos para salir a la calle vestido de astronauta. Cuéntanos esa historia. Hombre, eso fue, fíjate que eso fue una cosa muy coherente. Fue una cosa muy coherente. Porque al final el artista, la obra del artista forma parte de su autobiografía, lo que ha vivido, que es lo que la ha influenciado, y luego el entorno que vive. El entorno que vive. Yo viví en el campo, en pleno campo, donde podía ver el cielo estrellado por las noches, paseando por los rastrojos, veía el cielo cuando era niño, en toda su plenitud y amplitud, cosa que no puedes ver desde una ciudad. Y entonces ahí yo ya empiezo a emocionarme con lo que veía en la bóveda celeste. Llegué a decir, con esa edad, no son las estrellas las que están lejos de nosotros, sino nosotros los que estamos lejos de las estrellas, ¿no? Y todo eso me ha ido creando una simpatía y una admiración por científicos que estaban en Cabo Cañaveral allí preparando la subida a la Luna. Eso era algo que a mí me emocionaba, subir a la Luna. Y entonces coincide con un momento en Madrid, que yo termino Bellas Artes, pues con los éxitos que te digo, con el expediente, con tal, pero no vendía absolutamente nada. Era una cosa horrible, porque es que no tenía un duro. Llegó un momento que me acuerdo que tenía en la caja de ahorros un capital de 500 pesetas. 500 pesetas, y eso, y sin perspectiva de vender nada. Fue una cosa tremenda. Digo, aquí hay que hacer algo, porque en esos momentos los que vendían era, por un lado, Benjamín Palencia, sí, Ortega Muñoz, y en el plano informalista, Tapies. Y no vendía nadie más, ya, era una cosa tremenda. Digo, pues yo tengo que hacer algo aquí, y entonces me vestí de astronauta. Y paseaba por Madrid. Me hicieron un traje, pero vamos, de astronauta, que necesitaba una persona para que me ayudara a meterme los pantalones, en fin, de astronauta. Incluso con las escafandras, con todas las cosas, ¿no? Y así convocaba yo a los periodistas. Claro, los periodistas para ellos, aquello era una novedad, era una extravagancia, era una cosa extraña. Y yo le decía, no, esto no es una extravagancia. Esto es una cosa muy coherente. Yo soy un admirador de los astronautas y entonces me tengo que vestir astronauta, como el que es admirador de Real Madrid y se pone una camiseta Real Madrid. Pues una cosa más o menos así de coherente, ¿no? Y además yo soy un pintor cósmico, yo soy un pintor espacial. Y todo eso pues creó un interés y creó, pues, en fin, una cierta expectación. Salía a los periódicos y me hice popular inmediatamente. Y ya empecé a vender cuadros. Con lo cual eso dio un resultado fantástico, ¿no? Lo cual demuestra también cómo a veces somos capaces de banalizar cosas y a la vez, en fin, una cosa de estas, un exabrupto puede provocar, ¿verdad? Es impresionante. Las consecuencias positivas. Sí. Pero yo seguía con la coherencia. Fíjate, yo cuando voy a Nueva York con una beca a la Fundación Mar, a finales del 1969, y acababan los astronautas de volver de la Luna, Michael Collins, Aldrin y Armstrong. Y entonces yo me instalo en Nueva York y una de las primeras ocurrencias que tengo es llamar a nuestro embajador, que estaba en Washington, que era entonces don Jaime Argüelles, y le llamo por teléfono y le digo, embajador, quiero verme con un astronauta. Estoy obsesionado, quiero hablar con un astronauta. Y entonces me dijo el embajador, dice, hombre, mira, Cristóbal, eso es muy difícil. Primero porque acaban de llegar de la Luna. Tienen muchos reconocimientos médicos, que
están ahí muy pendientes de esos reconocimientos. Y luego, por otro lado, tienen un programa ahí de homenajes, porque todo el mundo le está haciendo homenaje, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces es dificilísimo contar con un astronauta. Y entonces le digo yo al embajador, inténtalo. Oye, y fue un acierto, porque a las 2 semanas me llamó y dice, mira, ya tengo un astronauta aquí, vas a venir de Nueva York, le vamos a dar una cena aquí en la embajada y entonces vais a hablar y os vais a conocer y os vais a hacer amigos. Y así es como conozco yo a Michael Collins, que para mí pues, ha sido uno de los personajes más interesantes que yo he conocido, ¿no?, en mi vida. Tus maletas, Cristóbal, esas maletas perdidas. Luego te contaré algo sobre la maleta perdida. Esas maletas. Fíjate que cuando yo veo esos cuadros tuyos, no puedo dejar de pensar en la emigración, en la inmigración, en la gente que muere, estos chavales jóvenes que se quedan allí en el es tal vez de lo más estremecedor que nos está pasando, o a mí al menos me lo parece. Vuelvo a repetir lo que te decía antes, que el artista tiene que ser un testigo de su época, tiene que ser un hombre sensible, que sienta, pues, en fin, los problemas sociales que existen y de todo tipo, donde tiene que ser un hombre, un testigo de su época. Y eso es lo que yo también he criticado mucho, a muchos intelectuales, a muchos grandes artistas que se han dedicado un poco a decorar, en el sentido más pleno de la palabra, a decorar. Y a mí la obsesión ha sido las maletas, los equipajes, los viajes. Es un tema que me obsesiona. La realidad es muy amplia, no es el modelo que tenemos ahí, no es el bodegón, sino que la realidad es todo el conjunto de la vida. Y eso es lo que nos tiene que aportar, pues, esa inspiración para nosotros encontrarnos con la personalidad del pintor. Hay que hacer una pintura basada en tu entorno, lo que a ti te ha tocado vivir, y basada, ¿por qué no?, también en el misterio, lo que es la vida. Esto es muy extraño todo. Pues bien, todo eso yo creo que el artista tiene que recogerlo, ese misterio que es la vida, esas, pues, en fin, injusticias sociales que se producen. Y yo viví eso, en la época de Franco, yo viví esas emigraciones, que se tenían que ir los emigrantes a Alemania a trabajar. Y de ahí surge lo que yo llevo a la Bienal de Sao Paulo el año 75, que es prácticamente todo relacionado con los emigrantes. Luego ha habido muchos artistas que me han copiado, que me han hecho, pues, toda esa temática de la emigración, de las maletas, los equipajes. Pero ahí yo llevo, en la Bienal de Sao Paulo, llevo el emigrante muerto, que es dramático. Está caído en el suelo, su maleta esta de cartón, con unas cuerdas, con su pasaporte, el pasaporte que teníamos de la portada verde y tal, está allí. Hay otros emigrantes. O sea que yo ya en el 75, yo llevo ya a la Bienal de Sao Paulo representando a España esa temática de la emigración, que es tremenda, ¿no? Y curiosamente, o desgraciadamente, ahora estamos volviendo otra vez a esa situación. Es tremendo, ¿no? Y bueno, pues es algo que lo que yo estaba haciendo, pues, en los años 70, pues resulta que desgraciadamente está siguiendo con una actualidad impresionante, ¿no? A lo mejor es que sucede aquello que decía León Felipe, de que siempre se repiten los mismos farsantes, las mismas historias, las mismas guerras, las mismas cosas, dando vueltas y vueltas a la noria. Igual, es verdad, igual es hay verdad. algo de eso, ¿verdad? Es verdad, algo de eso. es verdad. Fíjate, te voy a contar algo en ya que estamos compartiendo tantas cosas aquí con nuestras telespectadoras y telespectadores, te voy a contar algo. Yo nací en una estación, en la estación de Canfrán, en Canfrán Estación, y entonces, claro, nacer en una estación, en aquella España cerrada de Franco,
era un privilegio porque bajaba al andén y el mundo me venía a visitar. Era una estación internacional y ahí pasaban los trenes que iban a Francia, los que venían, bajaban las personas de los vagones de primera, de segunda y de tercera y eran distintos, etcétera, etcétera. Y en un libro mío de poemas que se titula Poemas vestidos de viaje, hay un poema que termina con estos versos, hablando de ese nacimiento. Y desde entonces voy como una maleta perdida, de estación en estación, en el tren de mi destino. Y eso me hizo sentir como una especie de unión muy especial contigo y con tu obra, porque yo siempre que veía esas maletas me veía allí. Decía, es impresionante, este hombre ha dicho, claro, en fin, pues mucho mejor que yo, por supuesto, ha dicho en una pintura, en un lienzo, lo que yo he dicho aquí en un versito, fíjate, lo que son las cosas. Sí, porque la verdad es que cuando te basas en la realidad, pues lo que haces, pues tiene facilidad para que la gente se identifique, con eso que haces. Si eso que haces está partiendo de la realidad. Pero si eso que haces lo haces porque has oído que en Nueva York pues se lleva la pintura tal o la pintura cual, o en París y tal, y trata de copiar eso, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Sí. Hombre, yo te envidio de que hayas nacido en una estación. A mí me hubiera gustado también nacer, porque es un punto ahí tan impresionante, las estaciones. Sí. Las estaciones es un lugar mágico, es un lugar de paso, es un lugar de paso. A mí me gusta mucho viajar en tren, y en esa época los trenes eran muy distintos a los aves que tenemos ahora. Tenían más poesía, tenían más misterio, era una maravilla viajar en tren, ¿no? Pero eran más incómodos, Cristóbal. Eran más incómodos, eso sí, y tardaban más, ¿no? Pero asomarte por la ventanilla o en fin, o parar en una estación y ver una persona que bajaba con su maleta y que desaparecía ya en la oscuridad de la noche, que ya decía, esa persona, ¿dónde irá? Todo eso es de una poesía, es de un movimiento, porque la vida al final, y de ahí mi obsesión por las maletas, que no es hacer el viaje turístico, no es un viaje, sino que es algo más profundo. Por un lado, pues, en fin, representar pues esa emigración tan dramática. Por otro lado, es en otros casos provocado por la guerra, esos éxodos, cuando ve a las personas con sus enseres, con sus maletas, huyendo de sus lugares. Todo eso es dramático y todo eso está dentro de mi temática, por eso me interesa mucho ese mundo, ¿no? Pero luego, aparte de estas realidades que se pueden constatar, ¿no? Hay otras más profundas que están relacionadas con esa misma historia, ¿no? Que es el tránsito. O sea, el hombre nace en un punto y desaparece en otro punto. Y entre esos dos puntos hay una trayectoria que se recorre y que yo la simbolizo con una maleta, como eso que decías tú antes, ¿no? Esa trayectoria entonces es un tránsito ahí en movimiento, y es un tránsito que requiere espacio. Y por eso a mí también me interesa, relaciono el espacio con ese tránsito, porque si no hay espacio no se puede producir ese tránsito, ¿no? Entonces de ahí yo tengo una visión ahí muy, muy global para dar el salto de aquí al cosmos, que es otra realidad que está ahí, que nos está rodeando, que nosotros estamos ahí y que es tremendamente, pues, un reto para la humanidad. Porque ya ahora no podemos descubrir nuevas Américas. Ya está todo descubierto en nuestro planeta, ya está todo súper descubierto. Ahora, si queremos descubrir algo, tenemos que lanzarnos al espacio. Y lanzarnos al espacio supone un reto para la humanidad impresionante, porque cuando dice Einstein, no, es que aunque vayamos a la velocidad de la luz, aunque vivamos 300 años y vayamos a la velocidad de la luz, resulta que no nos da tiempo de pasar de un punto del espacio a otro.
Es impresionante ese reto, ¿eh? Y está ahí, está ahí. Un tránsito, decía ahora Cristóbal Toral, que es todo, un tránsito. Todo es llegar y partir, dice la milonga borgiana, y qué verdad es. La vida es un ratico, esa canción de... Es verdad. Esa canción, la vida es un ratico. Es recorrer esa línea de un punto a otro. Sí. Recorrer y nada más. Sí. Llegar y partir. Y no creas que ha de durar lo que falta más que duró lo que pasó. Es verdad, es verdad. Cristóbal, te he escuchado decir antes, hablando del arte, decías tú que, en fin, que era un poco la idea, que el arte es mucho más que decir qué pintura se lleva ahora o qué pintura no se lleva, ¿verdad? Y esto me hace hacerte esta pregunta. No sé, ¿qué pintura se lleva ahora? Muy difícil. Yo te puedo decir en líneas generales, y volviendo al terreno histórico, porque nos hemos puesto muy filosóficos, nos hemos puesto, y claro, pues yo soy un pintor. La pintura nos ha llevado a ello. Y además, pues, en fin, al acortar tanto la vida de esa línea que va de un punto a otro, pues, hombre, hemos dado un toque de tristeza, pero bueno, la vida luego tiene otras cosas muy positivas, maravillosas, y una de las cosas que destaco en la vida, en la realidad, es la variedad. O sea, que al lado de cosas dramáticas y cosas tremendas, y al lado de asesinos y al lado de tal, pues hay todo lo contrario. Hay gente generosa, hay santos, y hay días maravillosos. Entonces la vida hay que disfrutarla. Y una de las cosas que a mí cada vez me sorprende más es ver las flores, ¿eh? Qué maravilla de colores, qué maravilla qué diferencia de una flor a otra, de forma, de las hojas. La vida es impresionante, y hay que vivirla, ¿no? Pero me hablabas concretamente de pintura, ¿no? Y yo lo que observo ahora, y sobre todo lo he observado en Nueva York, donde voy mucho, como sabes, lo que he observado en estos años es que se está volviendo a la figuración. Yo creo que hay un hartazgo de la abstracción, se está volviendo a la figuración, pero una figuración muy interpretada, muy expresiva, pero al fin y al cabo figuración. Y yo creo que hay también una saturación de las ocurrencias, de estas cosas que simplemente son tomadura de pelo. De la ocurrencia, que un artista se le ocurre decir, pues voy a poner esto, voy a poner aquí esto, y bueno, pues ya está, ¿eh? Y si eso se sitúa en un museo y tal, pues adquiere el valor de arte, ¿no? Entonces esas ocurrencias y esas cosas también creo que se está produciendo un hartazgo. Entonces, en definitiva, yo creo que se está volviendo a la figuración con un contenido más profundo y menos frívolo que se ha hecho en estos tiempos recientes, ¿no? Cristóbal Toral, el entusiasmo, la alegría de vivir y muchas cosas más, claro. La riqueza de los sentimientos plasmados en esos lienzos, porque es verdaderamente una gozada. Y estar con él y compartir, sobre todo, esa pasión por la vida y esa alegría de vivir. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí con nosotros y compartir todo eso de esa forma tan generosa que tú lo haces, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Y bueno, nos ha pillado aquí un poco cansado, pero nos hemos defendido como hemos podido, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar allí una semana más en Palabras a Medianoche. Y no se olviden que ahora, como ya viene siendo habitual, en esta celebración en la que estamos de esos 500 programas, les hemos reservado 2 entrevistas, 2 recuerdos de algo que vieron, que les gustó y que ahora volvemos una vez más a verlo. Muchas gracias y hasta pronto.